presteza. ¿Se acuerdan? Un ángel, o mejor dicho, el capítulo 14 nos da el testimonio de 3 ángeles que están en un tiempo completamente difícil para la humanidad. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque Él murió en la cruz del Calvario. A su nombre gloria. Norma, si me acuerdas, si me pones por ahí la gráfica, la de la semana 70, solamente para que lo miremos y refresquemos la memoria. Gloria sea al Señor. Amados, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Ángeles volando por el cielo en un tiempo, amén, definido, en un tiempo difícil para la humanidad. Digo para la humanidad porque ese tiempo que estamos hablando, ese capítulo 14, nos lleva al final de la gran tribulación, la semana 70 de que habló el profeta Daniel. Y la iglesia se va antes. ¿Cuántos están contentos por eso? El rapto de la iglesia ocurrirá antes. La iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia se va con Cristo en las nubes. Y el que se quede sufrirá bárbaramente. No obstante, amados, la misericordia de Dios es grande, porque Dios ama al pecador. Dios ama al hombre. ¿Sí o no? Leemos el capítulo 14 solamente para acordarnos. Y hemos visto, amén, el poder del Evangelio. Y hablamos ya del Evangelio del reino. Gloria sea el nombre del Señor. Y hablamos también del Evangelio eterno. Nos falta, amén, hablar un poquito del Evangelio, de la gracia de Dios, que lo vamos a tocar esta noche. Y luego a lo que Pablo le llama mi Evangelio. Gloria sea al Señor. Pablo le llama al Evangelio mi Evangelio. Gloria sea al Señor. Amados, porque Dios es mío. Él es mi Dios. ¿Sí o no? Y Él es mío. Cristo es mío. Y yo soy de Él. ¿Sí, amados? Nosotros somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios. Capítulo 14, y acordámonos que vimos allá estos ángeles al Cordero, a los que están con Él, los que estarán con Él sellados. Pero dice que el verso 6, para tener un recuerdo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice amén. Amén. Juan escribiendo y viendo, y vi volar por el medio o en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A su nombre gloria. Oramos, Padre, gracias por esta preciosa palabra que hemos leído, hemos hablado, Dios, y vamos a hablar. Señor, dirígenos, ayúdanos a entender, Dios de la gloria, y que tu palabra sea refrigerio para nosotros una vez más en esta noche. Que tu palabra, Señor, penetre por nuestros huesos, y que la unción, Dios mío, como aquel profeta Eliseo, Señor, llene hasta los huesos. Alabado sea tu nombre, Señor. Dame sabiduría, dame entendimiento, Señor, que yo pueda hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, Señor, con destreza, Dios de la gloria. Gracias por el pueblo, gracias por las visitas, gracias por todo lo que, Señor, hemos hecho hasta acá y lo que vamos a hacer de aquí en adelante, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias. Dame sabiduría, Dios. Amén, Señor. Amén. Se puede sentar, iglesia. Alabe a Dios, bendiga a Dios. Y acordémonos, amados, que este capítulo 14, lo que hemos seguido la secuencia del estudio bíblico que hemos traído hace ya un tiempo, que venimos hablando de este evangelio tan grande y tan poderoso. ¿Sí o no?
De esas buenas nuevas. Gloria sea al Señor. El apóstol Pablo nos habló bien claro, amén, cuando le habló a los romanos, que luego vamos a estar tocando esos puntos. El autor de los Hebreos, en el capítulo 2, nos dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Amados, la salvación costó la vida de Jesucristo, ¿sí o no? La sangre de Jesucristo. La salvación no es para jugar con ella. La salvación es para atesorarla. La salvación es para retenerla. La salvación es para cuidarla. La salvación es para, mire, amados, cultivarla como se cuida una planta, como se cuida, alabado sea el Señor, un árbol. ¿Sí o no? La salvación costó un precio bien claro, un precio bien alto, para que nosotros vengamos a jugar, a pisotear el sacrificio de Cristo. Servirle a Dios no es cualquier cosa. Servirle a Dios es, amado, santidad al Dios del cielo, a su nombre, gloria. Y sabemos que este capítulo 14 nos lleva al final. Ese capítulo 14 ya nos lleva aquí al final de la gran tribulación, que es la semana 70 dividida entre dos. La semana 70 y hasta esta parte de aquí de la gran tribulación, el capítulo 14 nos lleva aquí. Porque, amado, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios no quiere que solamente la iglesia sea salva. Dios quiere que todas esas personas que están allá afuera, que todas esas personas que no han escuchado el evangelio, y si lo han escuchado no lo han hecho propio de él, Dios quiere que lo escuchen. Y lo van a escuchar. A la buena o a la mala, el mundo entero va a escuchar el evangelio del Dios del cielo. Y Dios, amado, da siempre la última oportunidad. Dios no hará nada sin antes avisar, dice el profeta, alabado sea el Señor. Dios, antes de ejecutar, Dios siempre habla y Dios advierte, a su nombre gloria. 1, 2 y 3 veces. Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, ¿sí o no? Habla a través de sueños, habla en visiones. 1, 2 y 3 veces, para quitar al hombre de su mal camino, para apartar al hombre de la sepultura, para apartar al hombre del pecado. Oh, gloria sea al Señor para siempre. Lo puede alabar, iglesia. Y cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de 4 formas de evangelio. Leímos algo acerca del evangelio del reino. Leímos algo también, alabado sea el Señor, acerca del evangelio eterno. Vamos a ver luego algo más de lo que Pablo le llama su evangelio o mi evangelio. El apóstol Pablo, como usted y como yo, amados, tenemos que poseer ese evangelio para nosotros. El evangelio es mío. El evangelio transforma, el evangelio cambia, ¿sí o no? El evangelio salva. A su nombre, gloria. El evangelio transforma las vidas, ¿sí o no? El evangelio cambia las vidas. El evangelio, amados, es poder de Dios para salvación, dijo el apóstol Pablo. A su nombre damos gloria. Y cuando hablamos, amados, de este evangelio de la gracia, vamos a hablar algo acerca del evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia, oiga bien, iglesia, el evangelio de la gracia es aquellas buenas nuevas. Acuérdense que la palabra evangelio es buenas nuevas. El evangelio de la gracia es aquellas buenas nuevas que Jesucristo, el Rey, porque Cristo es el Rey. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Cristo, el Rey, vino, amados, al mundo, y los judíos lo rechazaron. A los judíos primero, porque Él vino y se identificó con el pueblo de Israel. Y sabemos que el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó a Cristo. No creyeron en Él. No lo tuvieron en cuenta, lo tuvieron en poco. Hicieron escarnio de Él, ¿sí o no? Desobedecieron su palabra, desobedecieron, amados, aquella llegada del Mesías que Dios lo había profetizado. Y Dios había hablado que venía un Mesías, Salvador del mundo. Cuando Jesús aparece, después de 400 años de silencio en el Evangelio según San Mateo, y cuando el Señor, mire, se manifiesta a través de Jesucristo, la Biblia dice que el mundo entero de aquel entonces se turbó. Alabado sea el Señor. Cuando Cristo nace, amados, la historia del mundo cambió para siempre y por siempre. Alabado sea el Señor. Cuando Cristo nace, óigame, aquello causó una revolución terrible. Aquello causó que el rey Herodes se turbó, Jerusalén se turbó, el mundo entero se turbó.
Alabado sea el que vive para siempre. ¿Por qué se turbó el mundo de aquel entonces? Vamos a Mateo capítulo 2 rapidito. San Mateo, mantenga la Biblia abierta y vaya conmigo a la palabra. Alabado sea el Señor. Hemos hablado de esto, pero amado, la palabra de Dios es linda. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y este evangelio, amados, que vamos a hablar ahora, que vamos a desglosar un poquito, es el evangelio de la gracia. Es el evangelio, es aquella nueva de que Cristo, el Rey rechazado por Israel, ha muerto en la cruz. Alabado sea el Señor, por el pecado del mundo. Cristo rechazado por Israel, el Rey rechazado por Israel, muere por el pecado del mundo. Gloria sea al Señor. Ese evangelio, alabado sea el Señor. Mire, amados, es el que Jesús ha resucitado. Él murió, pero Él resucitó. Al tercer día resucitó. Oh, gloria sea al Señor para siempre. Ese evangelio, amado, que estamos hablando, que estamos presentando en esta noche, es aquel que por medio de la muerte en Cristo compró, por medio de su muerte justificó al pecador. Nos justificó. Diga conmigo, Él me justificó con su sangre. Él te justificó. A través de Él fuimos justificados. Justificados pues por la fe a su nombre, gloria. ¿Sí o no? Hemos creído. Yo he creído al evangelio. Yo he creído esa buena nueva. Yo he creído a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Dice en San Mateo, oiga esto, que tremendo. San Mateo capítulo 2. Voy a ir rapidito. Aleluya, y mi alma lo alaba y lo bendice. Cuando Jesús nace en el capítulo 2, del verso 1 en adelante comienza el relato. Acordémonos, iglesia, que Jesús aparece aquí después de 400 años de silencio. Lo tenemos claro, ¿verdad que sí? Hacía 400 años que Dios no hablaba. Entre medio de Malaquías y Mateo, Antiguo y Nuevo Testamento, pasaron 400 años de historia. 400 años, gloria sea al Señor, donde acontecieron muchísimas cosas. Donde, mire, amado, Dios no trató más con el pueblo por su desobediencia. Dios los echó a un lado. Pero, amados, a través de ese rechazo, porque, amado, Dios echó a Israel un poquito para el lado. Pero ahora en el Nuevo Testamento arranca a buscar Cristo unas ovejas que también necesitaban salvación. ¿Cuántos lo alaban, amado? Porque nosotros también estábamos en el plan. Y Él también vino a salvarnos a nosotros. A su nombre, gloria. Y cuando Cristo nace, el mundo de aquel entonces se hallaba perdido, hundido en todo tipo de maldad. Imagínense 400 años que Dios no hablaba. El mundo estaba al garete. El mundo estaba en desorden. El mundo había caído, o el liderazgo del pueblo había caído en las manos de los fariseos. En las manos, alabado sea el Señor, de los escribas, que habían cambiado, habían cambiado la palabra, habían cambiado la ley. Se había el mundo apartado. Pero ahora viene Cristo y nace cumpliendo una profecía que se había dicho. ¿Sí o no? Y dice, oiga bien, dice, cuando Jesús nació, ¿dónde nació? En Belén de Judea, en días del rey Herodes. Este Herodes era también llamado el Grande. Herodes era hijo de un tal Antipater, era un idumio. Herodes era idumio. Los idumios eran descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? Amén, aquellas dos naciones poderosas y grandes. Este Herodes era un idumio, alabado sea el Señor. Y este Herodes se había congraciado con los judíos. Este Herodes se había hecho el grande entre medio de los judíos. Este Herodes se había hecho ya pasar hasta por Dios. Era un Dios para los judíos. Era un rey, solo habían tenido por rey. Herodes era el rey. Herodes era el Dios de aquel tiempo. Imagínense, Dios no hablaba. Cristo no existía todavía. Pero ahora viene Cristo y nace.
Gloria al Señor. ¿Sí o no? Ahora, cuando Cristo nace, dice que vinieron del oriente aquellos magos, buscando la estrella, buscando donde Él estaba, buscando al Salvador que había nacido, buscando al Rey que había nacido. ¿Sí o no? Ahora viene, oiga esto. Y aquellos reyes, cuando llegaron del oriente a Jerusalén, dice en el verso 2 que preguntaron: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando Herodes oyó que nació el Rey de los judíos, dijo: espérate, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa algo, porque el Rey soy yo. El Rey de los judíos soy yo. Aquí el grande soy yo, que un rey. ¿Qué pasa? Esto hay que investigarlo. E inmediatamente convocó a una reunión de emergencia. ¿Sí o no? Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Vamos a leerlo rapidito. Inmediatamente dice que cuando el rey lo oyó, amén, esto, el rey se turbó. Un rey. Y toda Jerusalén, el pueblo entero también se turbó. Hubo una conmoción en el pueblo tremenda. Hubo, mire, amados, comentarios. Hubo, mire, murmuraciones. Ha nacido un rey. Pero ¿cómo es esto si tenemos al rey? Ahora, ¿cómo es esto de que ha nacido el rey de los judíos? Si Herodes es nuestro rey, amados, hubo convulsión. Pero dice que Herodes inmediatamente convocó a una reunión a todos los principales sacerdotes, a todos los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Vea usted que llamó a los escribas inmediatamente. Los escribas eran copistas, eran los que copiaban la ley. Los escribas tenían una función muy especial y muy seria: copiar la ley. Copiar la ley según estaba. No podían cambiarle. Pero en este tiempo los escribas se habían, dañado. Los escribas, como ya Dios no hablaba, los escribas comenzaron a alterar la ley, alteraron la palabra, alteraron. Gloria sea al Señor. Los manuscritos. Y se fueron a sus costumbres. Se fueron a las tradiciones de los judíos y estaban viviendo por tradiciones. Nosotros no podemos vivir por tradiciones. Nosotros no podemos dejar la palabra, iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, iglesia? La palabra de Dios es para que nosotros la cumplamos. Es para que nosotros vivamos a través de ella. La palabra de Dios no es para engancharla en el closet, no es para tenerla como un amuleto en el cuarto o detrás en el automóvil. La palabra de Dios es para escudriñarla y para vivir a través de la palabra. Vivir a través del evangelio y obedecer lo que dice la palabra, ¿sí o no? No es decir, yo soy evangélico y no quiero demostrar otra cosa. Tenemos que demostrar. Si somos evangélicos, tenemos que demostrar que somos evangélicos. Evangélico viene de evangelio. ¿Sí o no? Evangélico, evangelista, viene de evangelio. Y estamos tratando el tema del evangelio. ¿Sí o no? Ahora mire esto. Pregunta el rey, pregunta a los escribas qué pasó, cómo pasó o qué es lo que va a pasar. Y ahí usted sabe la historia, amén, que viene de aquí en adelante. Este rey trató de por todas maneras de encontrar dónde estaba el Cristo, supuestamente para ir a adorarlo, pero sabemos que no era para ir a adorarlo, era para matarlo. Alabado sea el Señor. Comenzó enseguida la persecución. Inmediatamente comienza la persecución. Las autoridades matar a Jesús y comenzó la guerra. Pero amados, el plan de Dios, o el plan que Dios tenía, se iba a llevar a cabo. El plan de Dios no cambia. Aleluya. Dios no ha cambiado ni cambiará. ¿Cuántos lo creen conmigo, iglesia? Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y seguirá siendo el mismo siempre. Estamos, iglesia. Este evangelio, este Cristo, amén, que aunque fue rechazado,
amén, murió en la cruz, alabado sea el Señor, por el pecado del mundo, amén, resucitó al tercer día, justificó al pecador. A su nombre damos gloria. A Cristo lo acusaron de heterodoxia. A Cristo, o uno de las acusaciones mayores, fue la heterodoxia. Heterodoxia es volverse a las escrituras. Habían dejado la palabra, habían dejado la ley, habían dejado las instrucciones, habían violado los estatutos, habían violado la palabra, se habían ido, amén, al Talmud, se habían ido a la Cog, se habían ido a corrientes judías y habían dejado la palabra. Como mucha gente hoy en día que ha dejado la palabra, ¿sí o no? Ha dejado el evangelio, se ha apartado de Dios, se ha apartado del camino. En ese tiempo, oigan, el mundo vivía apartado de Dios, como vive tanta gente apartada de Dios. Gloria a Dios. Había muchas corrientes. Entre ellos, oigan, se llamaba o se encontraba el Gemará. Entre ellos se encontraba el Misná. El Gemará y el Misná unidos eran el Talmud, eran corrientes, eran tradiciones judías. Tradiciones judías. Por eso cuando Cristo nace, en el capítulo 23 de San Mateo, Cristo le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de ustedes, hipócritas, ustedes que majáis la menta, ustedes que han alterado, ustedes que son muy reverentes y muy celosos con la palabra, y ustedes no la viven. Ustedes le aplican la palabra al pueblo, le aplican las leyes al pueblo, pero vosotros son hipócritas, son hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos. La palabra de Dios no se puede cambiar. Y está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lamentablemente, amados, qué triste como se ve tanto cambio en las iglesias. Tanta gente cambiando. Tanta gente viviendo como ellos creen o como ellos piensan que es el evangelio. ¿Sí o no? La palabra, mire, amados, no puede cambiar. Aquí fue que nació, o aquí fue que creció el Cábala. Todas estas corrientes ciencias cristianas comenzaron con todas estas tradiciones de los judíos. Dejaron la ley, dejaron a Dios y se volvieron a sus tradiciones. Ahora viene Cristo a santificar el templo, a purificar el templo y a hacerlos volver a las escrituras. Heterodoxia. Es la palabra de mi Padre lo que hay que hacer. Es la palabra, es el evangelio, y por eso acusaron, por eso trataron y por eso Cristo fue a la cruz del Calvario a pagar con su vida. Por ti y por mí. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque Él murió por ti y por mí. Y démosle gloria a Dios que estamos aquí en esta noche oyendo palabras. Dele gracias a Dios que esté en la casa de Dios. Dele gloria a Dios que esté escuchando. Bienaventurado que esté escuchando la palabra. Estoy escuchando entretenimiento, estoy escuchando la palabra de Dios. Bienaventurado el que oye, el que lee y el que obedece las palabras que están escritas en este libro. El evangelio, óigame, como le dije, por medio de Cristo hemos sido justificados. Todos los que han creído en Él, fe. ¿Sí o no? Ahora bien, a esta forma de evangelio se le describe o se le llama como el evangelio de Dios número 1. Hay varias formas. Este tipo o este evangelio, esta forma de evangelio se le conoce, gloria sea el Señor, como el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Amén, gloria a Dios. Apúntenlo si quiere para que usted vea todas estas palabras en la Biblia, usted sepa a qué y por qué se refiere. No es que hay muchos evangelios, no es que hay muchas, es una sola. Señor, estamos hablando de diferentes formas o de 4 formas diferentes que aparece el evangelio en la escritura. Aleluya. Y estamos viendo esta forma de este evangelio de la gracia. Y acuérdense que gracia es algo inmerecido. Nosotros no nos merecíamos
esta salvación. Nosotros estábamos condenados a muerte. Estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí o no? Estábamos vivos en vida, pero muertos espirituales. Pero Cristo nos resucitó, nos dio vida. Él nos dio vida. Él nos dio vida, a su nombre, gloria. Diga conmigo, Él me dio vida. Y nos ha dado vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. El Evangelio, oiga bien, el Evangelio de Dios. ¿Por qué se le llama el Evangelio de Dios? Porque tiene su origen en el amor de Él. Tiene su origen en el amor de Él. Romanos capítulo 1, vamos allá. Aleluya. Apunte la cita por ahí y después usted lo puede estudiar en su casa. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo hablándole a los romanos. Y Pablo aquí, óigame, está instruyendo en el capítulo 1. Y acuérdese, iglesia, el tema de los romanos. ¿Cuál es el tema central del libro de los romanos? Es el Evangelio de Dios. Ese es el tema. Ese es el tema central del libro de los romanos. El Evangelio de Dios. Alabado sea el que vive para siempre. Usted lo puede alabar, iglesia. ¿Por qué, amados? Porque ese, miren, en Romanos está la más amplia designación que puede darse en todo el conjunto de la verdad redentora. Aleluya. En Romanos se encuentra, óigame, el Evangelio purititito. La forma en que Cristo, en que Dios nos ha salvado. Es importante. Acuérdense, amados, que en el libro de los Hebreos, si no me falla la memoria, en el capítulo 2, el autor de los Hebreos nos hace una advertencia. El capítulo 2 de Hebreos es una advertencia a los que escuchan la palabra. Es una advertencia a los que oyen. Capítulo 2 de los Hebreos, donde habla de la salvación, donde habla del Evangelio. Amén, iglesia. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación? ¿Cómo escaparemos si nos olvidamos de un evangelio tan grande? Aleluya. Esa buena nueva que nos dieron un día. Esa buena nueva que se te predicó un día cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador. ¿Sí o no? Señor. Amados, esto es grande, esto es algo terrible. Y Pablo, óigame, aquí descarga en este libro de los Romanos, descarga todo ese conjunto de verdades. Todo, mire, amados, alabado sea el Señor, lo que tiene que ver cómo Dios trató, cómo Dios con los judíos, con los gentiles, está todito en el libro de los Romanos. Es el tema, el Evangelio de Dios. Dice en el capítulo 1, amén, de los Romanos, Pablo hablando, y en el verso número 11, por ejemplo, alabado sea el que vive para siempre. Óigame, dice, vamos a leer el primer capítulo, verso 1, donde Pablo dice, oiga bien, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol, apartado, ¿para qué? ¿Para qué? Para el Evangelio de Dios. Pablo, apóstol, apartado. Amado Pablo, la palabra apartado es santificado, santificar. Amén. Nosotros somos o hemos sido apartados. Hemos sido apartados para servirle a Dios. Hemos sido apartados para vivir a través del Evangelio, para vivir el Evangelio que es poder, es potencia de Dios para salvación al judío primeramente. ¿Sí o no, iglesia? Aleluya. El Evangelio, la palabra. Por eso, amados, dice la Biblia que Dios no va a aceptar, Dios no va a tolerar a nadie que pisotee la sangre de Cristo. Señor, Santo Jesús. Gloria sea al Señor.
Gloria a Dios. Dice la Biblia que el que no oye la palabra de Dios, dice la Biblia que ultraja a Dios. Ultraja, qué palabra fea, ¿verdad que sí? Sin embargo, la Biblia lo dice, ultraja a Dios. El que desobedece el Evangelio, el que desobedece la palabra, ultraja al Dios del cielo. Qué tremendo, amados, es. Y qué serio es Dios, amado. Dios es serio. Servirle a Dios es serio. Venir a la casa de Dios es una responsabilidad grande. Y venirlo a adorar a Él. A la iglesia no se viene a buscar otra cosa que no sea perdón, amado, comunión con Dios, adoración, alabanzas al Dios del cielo. Aquí no se viene a buscar nada más. Aquí se viene a buscar a Dios. Por eso hay mucha gente que sufre, porque vienen buscando otras cosas. Y aquí se viene a adorar a Dios. A adorar a Dios. Ese tema lo vamos a tener el domingo en la mañana en la escuela bíblica, un tema precioso. Cómo Dios usa, cómo Dios prepara los corazones que Él aparta para Él. Si Él nos ha apartado, iglesia, si Él nos ha santificado, ¿sí o no? Apartar es santificar. Amén, iglesia. A Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas. Ya los profetas lo habían anunciado. Ya el mismo Dios lo había hasta anunciado desde el Génesis, que venía el Mesías, que venía Cristo. Porque desde Génesis capítulo 3, Dios mismo anunció que venía un Salvador. Alabado sea el Señor. ¿Sí o no? Amén, aleluya. Amados, la Biblia es para escudriñarla y leer y gozarse en la palabra. A su nombre, gloria. Amén. Fue Dios el que tomó, es Dios el que toma la iniciativa. ¿Lo cree conmigo, iglesia? Amén. Es Dios, amén, el que nos dice, es Dios, es el que nos llama, es Dios. Sigue diciendo, vamos a leer rapidito. Oiga esto, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Estamos, iglesia. Pablo, apóstol apartado para el evangelio de Dios, para el evangelio de salvación. Apóstol. Y Pablo era apóstol, como Pedro, como Juan. Eran apóstoles del Dios del cielo. Hoy en día por ahí hay muchos hombres que se han puesto el nombre de apóstol. Montones que se han puesto el nombre, soy el apóstol tal. Y se ponen ellos mismos un nombre que no le corresponde, ni que Dios se lo ha puesto tampoco. Señor. Apóstoles. Jesús. Gloria sea al Señor. Hay hasta mujeres, no estoy ofendiendo, no estoy hablando en contra de nadie. Hay hasta mujeres que son apóstoles. Cristo nunca andó con mujeres apóstoles. Cristo nunca mencionó ningún apóstol. Cristo andó siempre con apóstoles, hombres. Y por ahí hasta mujeres apóstoles. Qué terrible, hermanos, es caer en el error de no conocer las escrituras. ¿Sí o no? Es triste ver cómo hay tanta gente engañada en los lugares. Pero, amados, la palabra de Dios, el evangelio, es poder para salvación. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche? El evangelio de Dios, porque es, amén, el evangelio de Dios porque es en el amor, es bien fundado, es alrededor del amor del Dios del cielo. Tiene su origen en Dios, en el amor de Él. Señor. Alabado sea el Señor. ¿Sí o no? Oiga, mi amado, qué tremendo es servirle al Señor. Yo era un perdido, pero ahora soy un rey y un sacerdote por la sangre de Cristo. ¿Por qué no la iglesia? Estamos, pueblo. Voy a ir rápido, número 2. Estamos viendo, oiga bien, la forma o esta forma abarcadora del evangelio de la gracia. Vimos ya esta primera parte, el evangelio de Dios, en Romanos 1, del 1 en adelante. Porque tiene su origen en el amor de Dios, en el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo,
Número 2, se le conoce también como el Evangelio de Cristo. ¿Por qué se le conoce como el Evangelio de Cristo? Porque procede de su sacrificio y porque Él es el único objeto de la fe evangélica, Cristo. Amén. Él es el que, mire amados, todo es Él. Pablo dijo, y mire amados, tan grande y tan tremendo es esto que Pablo dijo en los Colosenses. Vamos rapidito a los Colosenses. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, aleluya. Pablo dice en los Colosenses, y alábenlo amados porque Él vive y reina para siempre. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Gloria sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1. Santo es Dios, aleluya. Colosenses capítulo 1. Para que usted vea, amado, lo que es el Evangelio de Cristo. Que también, Pablo, lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que vayamos a esta cita primero. Vea usted en el capítulo 1, dice en el verso 15, Él es, ¿qué cosa? La imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es Dios. Amén. Amén. Cristo dio a conocer a Dios. ¿Has visto a Cristo? Vistes al Padre. Amén. Amén. El que tiene al Padre tiene al Hijo. Amén. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Señor, amén. Amados, y muchos no entendieron este mensaje. Muchos no entendieron el mensaje de salvación. Nicodemo siendo Nicodemo siendo un rabino, un rabino de la ley. Nicodemo era un rabino terrenal. Nicodemo no entendió el mensaje que le trajo el rabino del cielo. ¿Sí o no? Ese choque entre dos rabinos, uno terrenal y uno del cielo. El del cielo, de la tierra, siendo uno de los mejores, siendo un maestro de la ley, se quedó corto al lado del rabino que vino de arriba. Mire qué grande es Dios, a su nombre gloria. Mire qué grande es Cristo, a su nombre gloria. Gloria sea al Señor. ¿Sí o no? Oiga esta, iglesia. Dice y sigue diciendo. Dice en Colosenses capítulo 1, si Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles e invisibles, o sea, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos lo pueden alabar, iglesia? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, a su nombre gloria. ¿Lo pueden alabar, iglesia? Él existía antes. Antes de Adán Él existía. Antes de María Él existía. Antes de los profetas Él existía. Antes de los apóstoles Él existía. Antes de que el mundo fuese ordenado, creado, ya Jesús existía. Mucha gente cree que Él vino cuando nació en el Evangelio, capítulo 2. No, ya Cristo existía. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Ya Él era Dios. Ya Él era Dios, a su nombre, gloria. Él es la imagen. Oiga, amado, esto es grande. Antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Usted, Él es su cabeza. Amén, aleluya. Amén, iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. No es el Papa de Roma, no es el Papa Francisco. El Papa Francisco aquí no tiene nada que venir a buscar ni a señalar. El Papa Francisco no es la cabeza, ni Pedro tampoco. Como dice la iglesia grande, o la iglesia, amén, madre, como dicen o como se llama. Que Pedro es
el sacerdote por excelencia. Que Pedro fue el primer papa. Mentiras del diablo. Gloria a Pedro ni Dios. se enteró que la iglesia lo habían mencionado papa. Mire, hermano, Pedro ni se enteró. Ni se enteró nunca. Ya lo tienen por papa. Y lo pusieron por papa. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Sí o no, iglesia? Qué terrible es no conocer la palabra. Señor. Oiga esto, y eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo en todo tenga él la preeminencia. Él es primero, por cuanto le agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. A su nombre, gloria. Aleluya. Amén, iglesia. ¿Por qué, amados, es el evangelio de Cristo? Segunda de Corintios. Vamos a buscar. Busque la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Segunda de Corintios, Amén. capítulo 10. Santo, aleluya. Alabado sea el que vive para siempre. Amén. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 10. Gloria a Dios. Alabado sea el Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. De la gloria. Aleluya. Y en este capítulo 10, el apóstol Pablo, oiga, está vindicando su apostolado. Acuérdense que vindicar es defender. Pablo está defendiendo su apostolado. ¿Por qué Pablo defiende su apostolado? Usted ve en las cartas que él dice: yo soy apóstol de Jesucristo, llamado por Cristo, llamado por Dios, puesto por Dios. En el capítulo 22, 23, en el 24, 26, 27 de los Hechos, usted ve ahí a Pablo haciendo defensa ante las autoridades de su apostolado. Pablo dando testimonio de que él fue llamado por Cristo. Fue Cristo el que lo puso, fue Cristo el que lo eligió, fue Cristo el que lo llamó, fue Cristo el que lo mencionó y lo puso como apóstol. Gloria a Dios. Fue Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo Cristo lo puso? Cuando se tropezó con él en el camino a Damasco. Amén. Señor, Aleluya. aleluya. Ahí Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Sí, Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Señor. Oyó su voz audible, sintió su presencia. Óigame, le dio órdenes. Amén. Gloria sea al Señor. Y Pablo defendía su apostolado. ¿Por qué? Porque no creían que él era apóstol. ¿Por qué no creían que él era apóstol las autoridades ni los mismos apóstoles de Cristo? Porque Pablo nunca caminó con Cristo. Él no está en la lista de los apóstoles. Está Juan, Pedro, Jacobo, están todos. Pero no está Pablo. Porque Pablo nunca caminó. Y esa era una característica oficial para ser apóstol. Esa era una de las características principales, de acuerdo a la Biblia, para ser llamado apóstol. Haber experiencias con Cristo personales, haber caminado con Él. Estos apóstoles que hay por ahí un día, ¿cuándo caminaron ellos con Cristo? ¿Cuándo? Gloria a Dios. ¿Cuándo caminaron con Cristo? ¿Cuándo vieron ellos visiblemente los milagros? Nunca. Se llaman apóstoles porque se quieren llamar apóstoles. Gloria sea al Señor. Trafican con el evangelio, trafican con la palabra, engañan al pueblo. Señor. Oh, el apóstol fulano de tal, y allá le llevan el billete, y allá le llevan todo. Y el apóstol allá, oh, el apóstol, oh, ese es el apóstol de Dios, oh, apóstol del cielo, cuando Cristo los mencionó como apóstol, cuando caminaron con Cristo. Pablo dio testimonio. Pablo dio testimonio, le habló a las autoridades y le dijo cuando tuvo el encuentro. Es más, Pablo fue llevado al cielo.
El único. El único. Porque allá arriba Él tuvo el encuentro. Alabado sea el Señor. ¿Sí o no? Y Pablo defiende su apostolado a capa y espada. Apóstol de Jesucristo. Apóstol para el Evangelio. Para eso fui llamado. Lo llamó Él en el camino a Damasco. A su nombre gloria. Amén, iglesia. Pablo, aquí en este capítulo 10, amén, defiende su apostolado. No podemos leer el capítulo completo, pero usted lo puede estudiar en su casa. Defiende su apostolado, vindica su apostolado. Amén. Y también nos habla de la veracidad divina de Cristo. Alabado sea el Señor. Y dice en el verso número 10, perdón, el verso 14. ¿Por qué se le llama el Evangelio de Cristo? Porque procede de su sacrificio y porque Él es el único objeto de la fe evangélica. Gloria sea al Señor. Por eso, hermano, cuando nosotros decimos que somos evangélicos, tenemos que tener las características de Cristo. Tenemos que tener las marcas de Cristo. La gente dice soy evangélico de nombre. Pero hay muchísima gente que dice soy evangélico de nombre. Se llaman evangélicos de nombre. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Son evangélicos de vista. Son evangélicos porque van quizás a una iglesia. Pero amados, todavía hay mucha gente, aún en las iglesias, que no han tenido un encuentro personal, genuino con Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Sí o no? Y hermanos, el Evangelio es poder. Es potencia. El Evangelio cambia. Es un martillo. Cambia, rompe. A su nombre, gloria. ¿Sí o no? No puedo decirle a una persona soy evangélico y seguir viviendo igual que como vivía en el mundo. Señor. Y decía mucha gente, soy evangélico, pero a mi manera. Yo creo. Gloria sea al Señor. ¿Sí o no? Dice en el verso número 14, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros. ¿Con qué? Con el Evangelio de Cristo. Y ahí Pablo habla y menciona el Evangelio de Cristo porque Él es el único, y Pablo lo aclara bien claritito a los corintios. Cuando yo vine a ustedes, yo no vine con palabras de hombre, yo no vine con visiones terrenales, yo vine con un mensaje del cielo, yo vine con una palabra evangélica del cielo, yo vine con una revelación divina. Yo no vine a enseñarle a ustedes cosas de hombres, yo vine a enseñarle a ustedes cosas, alabado sea el Señor, que solamente, miren, amados, a Él le fueron reveladas. A su nombre, gloria. ¿Sí? Estamos, pero por eso se le llama también el Evangelio, amén, de Cristo, porque procede de su sacrificio. Número 3, el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué el Evangelio de la gracia de Dios? Amén. Porque salva. Amén. ¿Cuántos han sido salvos por el Evangelio? Amén. El Evangelio a mí me salvó. Por el Evangelio estoy yo aquí. Amén. Dios. Por el Evangelio, amados, hemos visto, hemos aceptado a Cristo. Amén. Es el Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Vamos a ver Hechos capítulo 20. Amén. ¿Por qué se le llama? Porque salva a aquellos que la ley condena. El Evangelio de Dios, el Evangelio salva a aquellos que en Él, salva a aquellos que la ley condena. Hechos capítulo 20. Ese capítulo 20 de los Hechos es precioso, hermoso. Alabado sea el Señor, de Pablo
aleluya, nos trae tanta riqueza en este capítulo 20, donde Pablo visita Jerusalén por última vez. ¿Y cuántos acontecimientos? A ver, Pablo fue ante los ancianos. Pablo tuvo unas experiencias tremendas. Alabado sea el Señor. Estamos, iglesia. Y dice, oiga qué lindo. Y amado, esto es un verso, mira, esto es un verso clave. ¿Por qué se le llama el Evangelio de la gracia de Dios? Porque salva a aquellos que la ley condena. La ley nos condenaba. La ley condena. Pero Cristo salva. Aleluya. ¿Sí o no? La ley, óigame, se dio para que la ley diese a luz el pecado. Y cuando el pecado abundó, ¿cómo es? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó, se fue por encima. Alabado sea el Señor, por encima del pecado, por encima. Se fue la gracia de Dios. La gracia que salva. Alabado sea el Señor. Amén, iglesia. Dice en el verso 24, pero de ninguna cosa. Oiga esto, iglesia. Pablo hablando. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia del Dios del cielo. A su nombre gloria. Dar testimonio. Amados, y nosotros hemos sido llamados a dar testimonio de la gracia. Dar testimonio de la gracia. Qué triste, amado, qué triste lo que se está viviendo. Amado, Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Yo creo, amados, yo creo con todo mi corazón, y se lo vuelvo a repetir. Yo creo con todo mi corazón, y lo seguiré repitiendo, que ya hemos llegado. Yo creo y estoy seguro que ya hemos entrado a la etapa del fin. Hemos entrado a la etapa del fin de lleno. ¿Cuándo va a sonar la trompeta? Yo no lo sé. Porque eso no lo sabe nadie. El día ni la hora, nadie lo sabe. Pero las señales, por las señales que estamos viendo, por lo que está aconteciendo, por lo que dice la Biblia no miente. Por lo que dice la profecía bíblica, yo creo, amados. Y estoy seguro que pronto. Y creo que, mira, amados, en estos años que estamos, en estos añitos venideros que estamos viviendo ahora mismo, yo creo, amados. Vuelvo a repetirte. En el 2000, no estoy poniendo fecha, jamás. En el 2018 se cumplen 70 años de Israel haberse convertido nación. En el 2018 se cumplen 70 años cabalitos de Israel haber reverdecido. Cristo dijo, cuando veas, amén, a la higuera es Israel. Por esa palabra yo te digo, y la palabra no falla. Cuando veas a la higuera reverdecer, sabes que el verano está cerca. El verano es Cristo. Alabado sea el Señor. El verano es Cristo. Sabes que Cristo está cerca. El 14 de mayo del 48, Israel, la bandera de Israel, por primera vez en la historia, amén, llegó a Naciones Unidas. Se convirtió en nación. Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. El número 70 es el número perfecto, o uno de los números grandes de Dios dentro de la profecía bíblica.
70 años determinó sobre el pueblo de Israel. Proféticamente Daniel hablando. 70 fueron los que entraron a Egipto. Alabado sea el Señor. Amén, iglesia. Que la palabra de Dios, amado, no falla. Los números son bíblicos. Los números tienen significado. Y por esa palabra, yo te digo, hermano, que nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios. Sí, Señor. Esto ya no pare más. Ya esto no va más. Ya estamos viviendo en unos tiempos precisos donde la iglesia debe de estar mirando para arriba. Con su, mire, con su lamparita y con su peso de aceite y con la lamparita alumbrando. Porque Cristo en cualquier momento, mira, hermano, todo lo que está pasando. Hay profecías que se están cumpliendo, profecías que se están dando, se está diciendo desde el gobierno de Estados Unidos, se está hablando y la Biblia habla todas estas cosas. La Biblia lo dice. El que escudriña la profecía sabe. El que no escudriña no sabe nada, no comprende nada. Le entra por aquí y le sale por acá. Pero el que profundiza en las escrituras y sabe que el tiempo está ya. El día ni la hora no te lo puedo decir. Pero yo creo que hasta, mire, hasta esta misma noche puede ser. Sí, Señor. Mire que cerca estamos. En cualquier momentito puede sonar la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánto lo alabamos? Luego nosotros los que hayamos quedado en ese momento seremos transformados. ¿Cuánto lo alaban, iglesia? Seremos transformados. Y ahí salimos, mire, detrás de ellos y nos uniremos con Cristo en las nubes, con Cristo en el aire. En gloria sea el Señor para siempre. Él viene a buscarnos, iglesia. El Evangelio lo dejó para la salvación. Él viene a buscar su iglesia. Él viene, iglesia. No lo tengamos por tardanza. Es que Él no quiere que nadie se pierda. Si, mire, hermano, si Cristo, la Biblia lo dice, si Cristo viniese ahora mismo, se van a quedar millones y millones y millones de evangélicos. Millones de evangélicos. Con todo y pastores se quedan. Alabado sea el Señor. Esto es terrible, hermano. Es la palabra, no soy yo, es la palabra la que lo dice. La palabra nos enseña que Cristo está a la puerta. Estamos, iglesia, en el Evangelio de la gracia. Óigame, mire, no me avergüenzo de ninguna cosa, lo caso. Mi estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Mire, amados, luego vamos a hablar de esto. Voy a ver si arreglo, voy a ver si averiguo un poquito más. Pero está a punto, o ya se habló, la ley marcial vuelve. La ley marcial, ya Barack Obama habló y se está hablando, y la ley marcial vuelve otra vez a Estados Unidos. Y puede ser en estos añitos que le queden a él, puede establecerse la ley marcial. Ya se está hablando, es un proyecto. Ya Barack Obama lo ha dicho, Bush lo habló. La ley marcial va a volver a ser restaurada. Lo que se está viendo, vamos a ser perseguidos. Nosotros los cristianos, los que nos mantengamos firmes, los que le digamos al matrimonio gay no, los que le decimos al aborto no, nos van a perseguir. Nos van a perseguir. Los que le digamos al aborto no, los que le digamos al matrimonio, amén, entre un hombre y un hombre, que no, que eso no es bíblico, nos van a perseguir, nos van a torturar, nos van a meter y nos van a encerrar. Y ahí vamos a dar testimonio. Y ahí vamos a ver si es verdad que somos cristianos. Eso viene, iglesia, eso se está trabajando, eso está preparándose. La ley marcial. Todos los disturbios que hay de racismo. Estos disturbios que han habido en Nueva York, en California. Todos estos disturbios que han habido en la policía chocando. Usted lo tiene que haber visto. Ya la policía no lo respeta. Ya no quieren la policía.
Sigan acusando a los policías. Ya pidieron que los policías los desarmen. Ya pidieron que hicieran zonas donde los policías no puedan entrar. Y creo que lo pueden hacer. Quitarán la policía y van a poner la policía de ellos. Policía mundial, ley marcial, el ejército, ley marcial. Rompeando por las calles. Usted ha visto que han activado la Guardia Nacional, el ejército. Eso es la ley marcial. Están practicando ya con la ley marcial. Así que, iglesia, afírmate, porque vamos a tener que dar testimonio de verdaderamente si somos cristianos.